vimos la semana pasada. Empezamos con la introducción en las bases de datos, específicamente las bases de datos relacionales. Ya vimos lo que era el modelo entidad-relación, vimos el modelo relacional, que el modelo relacional lo vamos a terminar como tal hoy, porque todavía nos falta ver lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos, como dijimos en las bases relacionales, si yo digo que una columna va a ser de tipo entero, ahí solo se van a poder almacenar números enteros. Nada de 2.5, 2.3, porque ahí ya se pierde lo que es la consistencia. Y recordemos que para las bases de datos relacionales eso es lo que más importa. La consistencia de los datos, la integridad de los datos. Entonces para eso sirven los tipos de datos. O también llamados dominio. Dominio es, si lo recordamos de las clases pasadas, es el valor que puede tomar un atributo. Entonces, aquí tenemos los tipos de datos. Estos tipos de datos determinan el tipo de información, ¿verdad? Del que va a ser la columna. Tenemos datos numéricos, datos de fechas y horas, datos de cadenas y otros tipos de datos que en estos no vamos a entrar mucho en detalle, tal vez solo en los booleanos, pero hay otros tipos de datos que esos sí son un poquito más avanzados. Vamos a ver los básicos. Entonces, iniciamos. Los tipos de datos numéricos. Tenemos int para enteros, float o real para números punto flotante y decimal y numérico para decimales precisos. Ok, esto de aquí lo vamos a ignorar, simplemente vamos a ver el int, float y decimal. ¿Por qué digo que lo vamos a ignorar? Porque aquí viene un concepto de programación que son las variables. Y nosotros no vamos a entrar en concepto, sino que esto solo es un ejemplo, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver, déjenme ver. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí está. Voy a ir abriendo. Bueno, visual no lo ocupo. Este es el temario. Este es de fundamentos. Y el gestor. El gestor, por mientras se va abriendo, vamos a ir hablando de los tipos numéricos. Ok, tenemos los enteros, ¿verdad? Que pueden ir desde los negativos hasta los positivos, pero enteros, nada sin punto flotante, nada. Los flotantes o reales ya son los que tienen punto. Y los decimales o numéricos, que son más precisos, es lo que nos dice este primer número, el 10, nos dice que van a tener 10 números enteros, en el sentido de que aquí puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otro 9, digamos, para que se cumplan los 10. Y esto nos dice el punto decimal que va a tener. En este caso va a tener 2 puntos decimales. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es medio explicar un poquito eso que está ahí, lo que dice declare, que es el ejemplo. Ok, declare es como la sentencia SQL que la vamos a ver más adelante, ahorita solo para el ejemplo. Déjenme ver cómo es que se ponía el arroba aquí, porque... Ajá, vamos a cambiar. Ahí está. Entonces, el arroba hace referencia a una variable. Para las personas que no saben una variable, creo que eso les recuerda a matemáticas, ¿verdad? Cuando teníamos x igual a 1 más x suficiente. Eso es una variable. Pero en programación, llamemos variable. De hecho, la presentación de fundamentos sirve mucho para explicar lo que es una variable así rapidito, porque no lo vamos a ver como tal, sino que para que entiendan lo que voy a hacer ahorita, solo un concepto de qué es una variable. Una variable podemos decir que es una cajita
que me almacena un valor. Entonces, como tal, estas variables tienen un identificador que me dice, ya les digo dónde está, acá, aquí está bien explicadito. Ok, podemos llamar a esto una variable. Una variable es una caja donde yo puedo almacenar un dato. Entonces aquí yo puedo meter números, letras, nombres, todo lo que yo quiera, ¿verdad? Y esta cajita tiene un identificador, que es como que, digamos, esta caja contiene zapatos o esta caja contiene X cosa. Entonces a eso se le llama identificador. Entonces, como tal, una variable es un espacio en memoria donde nosotros vamos a guardar un dato. Y esto es lo que hacemos acá. Cuando hacemos el declare, arroba, hace referencia a que es una variable y le vamos a poner número. Y le vamos a poner int, todo en mayúscula, igual a 20, digamos. Entonces, nosotros aquí lo que estamos creando es una variable del tipo entero. Entonces, digamos que si yo pongo 20.2, me debería de salir un error. ¿Cómo puedo ver esa variable? Select, nombre de la variable y cheque. Entonces, digamos que yo le doy execute y me da 20. ¿Por qué? Porque como es entero, si yo le pongo puntos flotantes o decimales, lo que hace es redondear a la cifra que es entera. Ahora, si yo utilizo float, que es el otro, ahí sí, ya sí me muestra los puntos flotantes y puedo poner cuanto yo quiera. Me los muestra todos. Ahora, si usamos decimal, y digamos que voy a poner 5,3, le doy execute, lo agarra. Pero ¿qué pasa que si yo aquí pongo 6 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, y le doy acá, me sale un error, porque yo le estoy diciendo que los números enteros o la parte que va antes del punto tienen que ser 5, y la parte que va 5 o menos, aclarando, pueden ser 5 o menos, pero ya si son 6 y 7 en adelante, ahí sí ya me va a generar un error porque no cumple con la integridad de los datos. Si yo le estoy diciendo 5, tiene que ser hasta 5, no más. Y aquí, digamos, si pongo 4 ahora, otra vez error. Y si vemos, es que nos está diciendo que error al convertir el número al tipo que nosotros definimos. Entonces, ahora sí, si lo pongo así, debería de tiene que ser 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ahí sí no sé por qué no da. Creo que es porque select decimal. Vamos a ver acá. Eso está raro. Vamos a ver el ejemplo. Almacena valores exactos. O sea que tienen que ser 5 y 3 exactamente. 5 y 3. Tampoco lo aceptó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Es que tiene, no, perdón. ¿Sí? Tengo el qué. Tal vez No, un perdón. error que vos sí mirás y yo no. No, yo me equivoqué, perdón. No hay problema. Esto lo voy a averiguar. Porque sí está raro. Vamos a ver por qué me da el error después. Tal vez si le cambio. A veces son las variables. Pues bueno, es que esto no lo he nombrado. Converting not to type numeric. Ese sí está raro. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Si le doy uno menos, tampoco. Sinceramente no sé, pero después mañana les traigo ya resuelto eso.
Pero en sí, como vieron, los enteros, si le pongo entero, lo que me va a retornar solo va a ser el 258. Ya si le pongo float, los puntos decimales, y décimo, que es el que no funcionó, que es el que voy a averiguar, es para ya más preciso. Vamos a ver si lo dejamos con 2,2. Y pongo 2 y 2, 25.25. Que ahí es donde está el error. Entonces le pongo numeric, que es la otra opción. Tampoco. Entonces ahí vamos a ir viendo qué fue lo que pasó. Pero continuando, esos son los numéricos. Esto de aquí del declare y las variables, no le pongan tanto ejemplo, simplemente es para que veamos los ejemplos. No le pongan tanta mente porque no vamos a ver variables como tal ahorita. Si llegamos a ver funciones, ahí probablemente, pero como tal ahorita no vamos a ocupar variables porque lo que estamos centrándonos es en la base de datos. De ahí tenemos los tipos de datos que son fecha y hora. En la base de datos es muy normal guardar fechas y horas exactamente. Esto viene, por ejemplo, en Facebook, digamos, o en Instagram, que siempre nos dicen en qué momento se nos hizo una notificación. Le dieron like a tu post. Tal persona le dio like a tu post y puede ver en qué fecha exactamente. O en las notificaciones te sale a qué hora fue que le dieron el último like a tu post. También la fecha en que subiste tu post. En los mensajes funciona también a qué hora enviaste el mensaje WhatsApp. Entonces, normalmente siempre ocupamos fechas. Las fechas, o sea, solo fechas, se llama date. Aquí no vamos a incluir el tiempo ni nada. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Vamos a poner fecha y tipo date. Algo que es importante aquí es la nomenclatura que se utiliza o la convención. Es año, 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 mes, mes, día a día. ¿A qué me refiero? Si vamos a hablar de 1947, tiene que ser 1947 exactamente. Si vamos a hablar del 2003 exactamente. Normalmente, como se ha visto, que solo ponemos 24, digamos. Digamos, la fecha de hoy sería 10 del 2 del 25, ¿verdad? Para referirnos al 2025. Pero SQL Server tiene su formato ya establecido, que son los 4 dígitos del año, 2 de los meses, o sea que si es febrero sería 02, y de los días también, si yo quiero poner el 1 de febrero, 01. Y ahora le pongo fecha. Execute. Y ven, aquí me lo cambia. Ahora, si nosotros ya agregamos hora, minutos y segundos, vamos a ver qué pasa. Digamos que son las 10:25 con 30 segundos. Simplemente me agarra la fecha. Ahora, si nosotros ya le ponemos date time, si no estoy mal, agarra hora y fecha, como ven acá, hasta milisegundos. Si nosotros solo le ponemos time, solo me va a agarrar la hora. Entonces, eso es lo que tiene que ver con fechas. Es muy fácil, si saben un poquito de inglés, date, time, facilito. Como ven, siempre en esta nomenclatura. Vamos a ver qué pasa si yo utilizo otra nomenclatura. Vamos a poner daytime. Y digamos que lo pongo como en español. En español normalmente es primero el día, de ahí va el mes y por último va el año. También lo agarra. Pero por convención, si ven aquí, ya los cambió de lugar. Y si se fijan, el mes tomó como que si fuera el 01, cuando yo dije que estaría el día 1, o sea, 1 de febrero
del 2025. Pero aquí lo que me está diciendo es 25, bueno, 2025, enero, el 2 de enero. En resumen, 2 de enero del 2025. Como ven, cambian las cosas. Entonces, siempre traten de utilizar la nomenclatura año, 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 mes, mes, día a día. Y las horas, lo mismo. Primero la hora, después los minutos y después los segundos. Esa es la nomenclatura como tal. Ahora las cadenas, que aquí es donde viene un poquito la confusión por el término que significa Unicode. ¿Alguno sabe qué significa Unicode de casualidad? ¿O no sabe qué significa Unicode? ¿Dónde estoy? Ups. Ok, le voy a explicar. Unicode es, por así decirlo, que acepta caracteres especiales, emojis, ¿qué más podría ser? Los acentos, la virgulía de la ñ, todo eso es Unicode. Pero cuando nosotros decimos que es no Unicode, ahí ya no acepta los acentos, ni los caracteres, ni nada. Y de hecho tengo un ejemplo bien visual. No sé si habían escuchado hablar de C++. C++ es un lenguaje de programación, uno de los primeros lenguajes de programación. Y C++ es no Unicode. O sea que cuando se programa en C++ no se pueden poner acentos ni caracteres especiales porque no los reconoce. Mientras hable Visual Studio Code, vamos a seguir hablando. Tenemos las cadenas. Tenemos char y varchar, que son cadenas de caracteres de longitud fija y variable. O sea, podemos decirle que sí, solo tenga un carácter o que tenga 20 caracteres. Un nombre normalmente, digamos que máximo tiene 50 caracteres. También puede ser variable, que no le pongamos cuántos caracteres tiene y le pongamos la longitud máxima que permite. Pero como tal, hay que especificar la longitud. Es una buena práctica porque es que todo lo que son datos es almacenamiento en la base de datos. Entonces, digamos que yo digo que un correo por mucho, digo yo, o diría yo que tiene 30 caracteres, 35, pongámosle. Pero ¿qué pasa si yo defino que mi correo puede tener hasta 100 caracteres? Se almacena ese espacio en la memoria y si no se utiliza, lo que hace la base de datos es que rellena esos espacios con espacios. O sea que básicamente lo que se miraría, vamos a hacer acá, es como que yo pusiera mi correo normal, dorian@gmail.com. ¿Alguien entró? Ajá, es como que yo pusiera, y digo que son 100 caracteres, entonces lo que hace la base de datos como tal es rellenar, aquí digamos que tengo 50 caracteres, suponiendo, entonces los otros 50 los pone con espacios hasta que llega a 50. Y eso es espacio en la memoria que estamos desperdiciando. Recordemos que en la base de datos todo se trata de cuántos datos puedo almacenar. Y obviamente hay recursos que son limitados. La memoria a veces las computadoras se vuelven lentas y dicen, no, es que no tiene mucha RAM, es que no tiene mucha ROM o cosas así. Es porque la cantidad de procesos que nosotros le estamos mandando no cabe en la memoria de la computadora y eso hace que vaya más lento. Si yo hago un clic y se tarda es porque primero estaba haciendo otros procesos y no tenía espacio para el clic que yo hice. Entonces, eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando nosotros declaremos caracteres en base de datos, es como muy buena práctica que nosotros siempre estimemos qué tanto va a ser la longitud de ese mensaje.
Y a eso se refiere no único. Si ven, yo puse aquí que es número y puse el acento. Pero ¿qué pasa acá? Acá no me reconoce el acento y pone cualquier otro carácter. Y esto es un lenguaje de programación que es no único. Entonces, solo para que tengan claro que es Unicode y no Unicode. Unicode permite caracteres especiales, acentos. Por ejemplo, en francés hay una C que tiene como una colita, si lo han visto, entonces ese carácter no lo permitiría algo que es no Unicode. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre Unicode y no Unicode. Volviendo a lo que son, vamos a cerrar esto ya. Volviendo a lo que son los tipos de cadenas, tenemos char y varchar. Y nchar y nvarchar, que estos son los que vamos a utilizar, porque estos son Unicode, que nosotros vamos a poder poner acentos y todo eso. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Tenemos char. Y como ven, podemos definir la cantidad de caracteres. Si ven aquí, solo estoy usando 3. Pero ¿qué es lo que hace? Los otros 7 los llena con espacios. Y ahí nosotros estamos consumiendo memoria que no necesitamos. Entonces, vamos al ejemplo. Aquí sería código. Y le vamos a poner que es char 10. Vamos a ver si estos tienen los 10. Porque eso puede ser un carácter. Código. Código. Entonces, ejecutamos. Y si ven, corta. Cuando ya llega a los 10, corta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justo exacto aquí. Esto es lo que almacenó. Y lo demás lo corta. Entonces, digamos, ahora si le pongo 15, llega hasta la M. Hasta acá son 15 caracteres. Ahora, ¿qué pasaría si lo dejo vacío? ¿Generará algún error? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner siempre la cantidad. Si solo ponemos char, también va a generar error. O simplemente nos va a agarrar el primero. Char hace referencia a que solo va a agarrar uno. Entonces, si nosotros queremos más variables, sí tenemos que ponerle la longitud. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un carácter especial acá? Digamos esa A. Le vamos a ejecutar y no hay problema. Con nchar pasaría lo mismo. No hay problema. Lo que pasa es que ahora SQL Server está más actualizado y estos dos ahora los toma iguales. Sin embargo, en cuanto a rendimiento podría cambiar un poquito. Pero podemos utilizar char o varchar. Aquí, como les dije, si usamos nchar también está bien, solo que tendríamos que poner n al inicio para identificar que es único. Lo toma igual, no hay problema. Entonces, podemos dejar esto como que vamos a utilizar char y varchar para no complicarnos con lo de único. Normalmente también cuando nosotros instalamos la base de datos nos pide como cuál es el idioma en el que queremos. Entonces, ahí internamente también hace una configuración porque si vamos a trabajar en español, obviamente la base de datos va a saber que se va a almacenar información con acentos, comas y todo eso. Entonces, estos son los tipos de datos. El char lo vamos a utilizar cuando solo ocupemos un carácter. Normalmente utilizamos varchar para almacenar nombres, apellidos, todo lo que tenga que ver con cadenas más largas. Char solo para una, aunque también la podemos utilizar para varios. Pero nuestra convención va a ser char para una y varchar para cualquier otro tipo de cadena que sea más largo. Por último, tenemos estos tres, que el que más me interesa que se aprendan es el bit. El bit, si no saben un poquito de programación, son unos y ceros. El 0 significa falso, el 1 significa verdadero, o como nosotros querramos tomarlo. Si nosotros queremos decir que el 1 es
falso y el 0 es verdadero, como nosotros queramos. Pero normalmente 0 significa falso y 1 significa verdadero. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar como valores booleanos. Los booleanos básicamente es eso, true or false, verdadero o falso. Esos son los tipos de booleanos, por así decirlo. Solo puede ser verdadero o puede ser falso. Tengo algo, puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Digamos que en Messenger. Messenger, WhatsApp, la mensajería de Instagram nos dice cuando una persona está en línea, si es que tiene eso activo, ¿verdad? Porque ahora se puede desactivar. Pero si está en línea, podemos poner un bit que diga que está activo, como lo tenemos acá, y va a ser 1 cuando esté activo. Y va a ser 0 cuando no esté activo. Eso es. Ahora, binary, que son los binarios, es datos binarios de longitud fija. Esto sí no nos vamos a ver. No ocupamos datos binarios. Bar binary son datos binarios de longitud variable. Y unique identifier, que es como un identificador. Esto tampoco lo vamos a ver, pero solo es para que tengan en claro que hay más tipos de datos. Creo que por ahí había JSONs, que un JSON es un objeto, pero no vamos a ver eso. Nosotros nos vamos a quedar con los básicos. Números, fechas, estos booleanos y cadenas, caracteres. Eso sería. Entonces, aquí es donde vengo y les digo, para terminar el modelo relacional, esto no viene en la tarea, solo para que lo tengan claro. Con tal tenga las columnas o sí, los atributos, está bien. Pero en los modelos relacionales nosotros también incluimos el tipo de dato que se utiliza. Y ocupaba dar esta clase primero solo para que entendieran que cuando yo pusiera int, ya hacemos referencia a integer. El nombre puede ser varchar y digamos que va a ser 50. Vamos a hacer más grande esta. Apellidos o apellido, varchar 50 también. Aquí suponiendo que pone primer apellido, segundo apellido. Nombre, primer nombre, segundo nombre, los que tienen. Edad sería un int. Y género, aquí tenemos dos opciones. Lo podemos poner como bit, que digamos que 1 va a ser para mujer y 0 para hombre. O lo podemos poner como char. Si me deja escribir. Ajá. O lo podemos poner como char. Entonces vamos a poner acá. Si utilizamos bit, podemos decir que 1 va a ser igual a mujer, 1 mujer, 2 hombre. Y si usamos char, podemos decir que en inglés, para llevar una convención, W de woman, que es mujer, bueno, sería women, y M de man, que es hombre. O también lo podemos hacer en español. H de hombre, M de mujer. Entonces, aquí nosotros podríamos utilizar cualquiera de los dos, como nosotros queramos, no hay problema. Ahora, las primary key. Las primary key por lo general son enteros. En las tablas que se mueven mucho, tipo en un banco las tablas transaccionales tienen un código de transacción y normalmente eso es 1, 0, 0, 0, 20, son números grandes. Pero también el ID alumno lo podemos tomar como que si fuera el número de cuenta. Si es el número de cuenta, podríamos tomarlo como un entero también, aunque los enteros son limitados. Tienen cierta cantidad de bits que pueden almacenar. Entonces, por lo general se toma como varchar. ¿Y cuántos
caracteres se utilizan para el número de cuenta para que sea exacto. Tenemos el año, 2020, 103, 41, 11. Entonces, ahí ya lo pongo exacto, solo me permite 11. Si tomamos como que si fuera el número de cuenta, ¿verdad? El ID de la matrícula, ahí sí ya podemos poner que sea int. ID del alumno, esto es importante. La llave foránea siempre va a ser del mismo tipo que la llave primaria de la otra, de la otra tabla, de la otra relación. Porque sería ilógico que yo estoy diciendo aquí que va a ser varchar y que aquí yo diga que va a ser entero. O viceversa. Que yo diga aquí que va a ser entero y cuando allá es varchar. Entonces, eso siempre es así. La llave foránea es igual a la llave primaria. Y aquí también la cantidad de dígitos. Si acá es 11, acá también tiene que ser 11. El ID del curso, dijimos que íbamos a ponerlo así, esto lo vamos a poner entero, porque recordemos que el ID del curso es que varios maestros pueden dar la misma clase, pero el curso como tal lo podemos poner como varchar, porque recordemos que habíamos dicho que podíamos poner para matemáticas, digamos, MM 111, para ingeniería en sistemas y S 520. Entonces, como ven, son 2 letras, 3 números, serían 5, ¿verdad? Pero no sabemos si hay otras facultades que tengan 3 letras, digamos. Entonces, por lo general, si ocupo 5, pues le puedo agregar 2 más, 7. Solo para que no me consuma tanto espacio. Y si por casualidad otra facultad ocupa más. Pero lo recomendable es que nosotros investiguemos sobre qué estamos haciendo en la base de datos. ¿Cuánto es el promedio, digamos? Si yo investigo y me dicen que sí, la convención es 2 letras, 3 números, pues ahí pongo 5 de un solo. ¿Por qué? Porque es lo único que se ocupa. No necesito tener algo extra por si acaso, porque yo ya sé lo que estoy haciendo. El nombre va a ser varchar 25, digamos, por si acaso. El ID de la clase. ¿Dónde está la clase? Acá arriba tiene que ser varchar 7, como lo establecimos arriba. El ID del docente lo podemos dejar entero o también lo podemos hacer como lo habíamos hecho con el alumno, que aquí vamos a utilizar el número de cuenta. Entonces, el ID del empleado supondría yo que también tiene que tener 11 caracteres, supongamos. O si de entrada no sabemos, lo podemos poner entero, sin problema. Entonces, si no sabemos, y por lo general es una llave primaria, siempre se ponen enteros, porque son más fáciles de buscar. Es más fácil buscar todos los unos a que estar buscando toda una cadena que diga Simón. Se consumen menos recursos. Aunque se haga en milésimas de segundos, se consumen menos recursos de la base de datos. Entonces, 50, 50, edad entero, género aquí lo vamos a dejar char, y fecha inicio, que aquí recordemos que es la fecha cuando inició a trabajar. La verdad es que no importaría la hora, solo la fecha, entonces lo podemos poner date. Terminando con el curso, el ID del docente dijimos que iba a ser entero. Hora de inicio sería time. Hora final sería time. El ID del curso sería entero, porque lo tenemos de acá. Y la fecha de matrícula, esta la podemos poner daytime, para saber en qué fecha y en qué hora exactamente se matriculó el estudiante. Y así, ahora sí, ya estaría terminado el modelo relacional. Ahora ya lo que tendríamos es pasar esto a el lenguaje que se llama DDL, Data Definition Language,
¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Como ahorita vamos a ver como una introducción de SQL y SQL Server. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es SQL en sí? SQL, recordemos, se llama Structured Query Language. Es un lenguaje de consulta estructurado. Esto nos ayuda para almacenar y procesar información en cualquier base de datos relacional. La mayoría de las bases de datos utilizan SQL, si no es que todas las bases de datos relacionales utilizan SQL. Se inventó en 1970 con base al modelo relacional. Al inicio se conocía como lenguaje de consultas estructuradas en inglés SQL. Más tarde el término se abrevió a SQL y esto nace con Oracle. Primero nació Oracle, de ahí vino la competencia que era SQL Server. Entonces esto es creado por Microsoft. Entonces aquí es donde vienen los comandos. Los comandos, también conocidos como sentencias, son las palabras que siempre van al inicio, porque este es un lenguaje de datos declarativo. Declarativo me refiero a que nosotros, si queremos hacer una suma, solo tendríamos que poner sum y poner los dos números. Lo mismo hacemos acá. Si ven, ponemos declare, la variable y lo demás. Entonces, si nosotros queríamos hacer una suma, sería sum y poner los dos números. Que más adelante vamos a ver cuáles son las funciones de agregación. Pero en sí, se divide en estos 4 y faltó uno, que es TCL, que lo vamos a ver después. Que aquí lo vamos a ver TCL. Pero primero miremos estos 4. Tenemos DDL, como les dije, Data Definition Language. Definition hace referencia de definición, obviamente. Que nosotros vamos a definir nuestro esquema de base de datos, cuando nosotros vamos a crear las tablas. Entonces nosotros aquí tenemos el create, para crear tablas. Entonces nosotros podemos poner create table. Podemos crear la base de datos. Lo primero que se hace es crear la base de datos, de hecho. Vamos a crear create database y pongamos matrícula. Así se va a llamar mi base de datos. Si ven, lo podemos ir haciendo. Aquí tenemos las bases de datos creadas. Tengo el ejemplo del curso que les mostré en la clase pasada y la prueba. Entonces, si nosotros queremos crear, sería la base de datos create database y digamos matrícula. Entonces, acá le doy ejecutar y ven, le doy refrescar y ya tengo mi base de datos matrícula. Está vacía, no tiene tablas, nada de tablas. Si ven acá, nada de tablas, vacío, vacío, vacío. Para utilizar la base de datos para decir, yo quiero estar en matrícula. Porque aquí yo podría empezar a crear tablas en ejemplo curso, en prueba, entonces utilizamos use, de usar. Use y el nombre de la tabla. Use matrícula. No sé si es use database. Vamos a ver si así se da. Sí, ahí está. Aquí ya estoy utilizando matrícula. Si nosotros le damos a ejecutar, se va a ejecutar todo de un solo. Entonces, les recomiendo que seleccionen y ejecutar. Selecciono y ejecutar. Solo para asegurarnos de que estamos ejecutando lo que exactamente yo quiero. Porque si no, se va a ejecutar todo el script. Y esto viene en un problema cuando digamos que yo tengo un montón de bases de datos, bueno, un montón de tablas creadas y las sigo creando. Si las sigo creando, genera un error. Por ejemplo, si le vuelvo a dar ejecutar, si ven, me sale un error de que la base de datos matrícula ya existe. Y en efecto, ya la había creado y le vuelvo a dar crear, me va a generar un error porque como se llaman las bases de datos, tienen que ser únicas. Las tablas sí ya se pueden repetir. Digamos que yo puedo tener la tabla aquí persona y aquí la tabla persona. Pero dos tablas que se llamen igual, no se puede. Y lo mismo con la base de datos. Dos bases de datos que se llamen igual, no se puede. Entonces aquí eso es para crear una base de datos. Ya para crear
una tabla utilizamos el create table. Y eso lo vamos a ver mañana. Pero para que vayan haciéndose una idea, el create. Alter es para alterar. Supongamos que ustedes tienen una tabla de personas y ahora les van a agregar un nuevo atributo que se llame color de ojos, y ustedes no lo habían pensado, y ustedes ya llenaron la base de datos, ya tienen 1 millón de personas registradas, pero les faltó colocar el color de ojos. Una opción sería borrar toda la base de datos y volver a hacer todo de nuevo agregando esa columna, o utilizar alter, que eso sería lo más óptimo, obviamente. Alter table, y digamos que nosotros podemos agregar columnas a la base de datos que ya teníamos. Lo que va a pasar es que esa columna se va a crear vacía, ¿verdad? Va a estar en cero, va a estar en nulo. Pero no voy a tener que borrar todos los datos que ya tenía para crear esa pequeña modificación. También digamos que, al día siguiente me dijeron, fíjese que ya no ocupo esa columna, y ustedes es como, ya metí los datos otra vez, ya volví a hacer todo otra vez, y ahora borrar todo otra vez. Pues no, podemos utilizar este alter para borrar toda esa columna. El drop es para borrar, por así decirlo. Drop table, eliminar la tabla. Igual que el delete. El delete y el drop son un poquito iguales. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia, digamos. Aunque el delete creo que se usa más en DML y el drop en el DDL. Recordemos que el DDL es generar tablas. En eso estamos. Rename es para cambiarle el nombre a la base de datos, cambiarle el nombre a las tablas, etc. Y de aquí, estos de aquí no lo vamos a ver como DDL, perdón, el insert, el update y el delete. Sí se cuentan como DDL, pero yo los miro más como DML. Ya van a ver por qué. Entonces estos tres, ignorémoslos de acá. Vamos con el merge, que es para juntar tablas, y el truncate. El truncate lo que hace es borro una tabla y la vuelvo a crear. Pero obviamente voy a echarme todos los datos. Voy a borrar todos los datos que ya tenía y vuelvo a crear la tabla como nuevecita. Mientras que el drop lo que hace es borrar la tabla. Ya no tendría la tabla en mi base de datos. Ahora tenemos el DCL, que es Data Control Language. El Data Control Language no se mira mucho en SQL Server, y de hecho no lo vamos a ver en SQL Server, pero en Oracle, nosotros para crear bases de datos primero tenemos que crear un usuario, y esos usuarios se crean desde un usuario administrador que se llama sys, que tiene todos los privilegios. Entonces yo como usuario administrador que tengo todos los privilegios, puedo crear usuarios menores que solo puedan, por ejemplo, crear una tabla, que tenga un usuario que solo pueda crear una tabla, o que solo pueda hacer llaves foráneas, llaves primarias, que pueda hacer inserts, que pueda hacer update, pero ya nada más. No me va a poder borrar tablas, no me va a poder borrar la base de datos, no me va a poder hacer deletes, digamos. Entonces, para eso es el control language. Grant es para decirle, vos vas a poder hacer esto y esto y esto y esto. Y revoke es para decirle, vos ya no vas a poder hacer esto. Entonces, este no lo vamos a ver mucho en SQL Server. La verdad es que no lo vamos a ver porque aquí en SQL Server, si ven, yo no tuve que crear ningún usuario, yo simplemente creé la base de datos. Pero en Oracle sí se necesita crear primero el usuario con todos los privilegios de crear tabla, borrar tabla, para poder generar una base de datos. DQL, que creo que es mi favorito porque es el más complejo, el que más se asemeja a la programación, que es el que les dije de Data Query Language, que te consulta, es cómo yo juego con las tablas que tengo para mostrar información. ¿Qué datos puedo mostrar? ¿Qué datos no puedo mostrar? Y hacer esa combinación de tablas. Creo que eso es lo más interesante del DQL o el Select en este caso. Y por último es el DML, que es Data Manipulation Language, que aquí nosotros ya vamos a jugar con los datos, insertar, agregar datos, eliminar datos, modificar datos. Entonces, en resumen, como lo vamos a ver, es primero DDL, creo la estructura de la base de datos. DML, lleno la base de datos.
Y por último, DQL, consulto la información que ya tengo en la base de datos. Eso es básicamente. Y aquí ya están un poquito más la definición y el propósito. DQL, que es el de consulta, obtener información. DML, que es el de manipulación, es manipular las tablas, o sea, hacer las inserciones, borrar datos, el update, todo eso. El de control, crear el acceso, esto va más a la seguridad. Y el último, que es el TCL, que es control de transacciones. Recordamos que en la base de datos dijimos que o se hacía algo o no se hacía. No se podía quedar en medio. No es como que le voy a borrar el nombre y la edad y voy a dejar ahí el apellido y el género. No. ¿Se hace o no se hace? Entonces, con lo que tenemos con el control de transacciones es, por así decirlo, confirmo lo que hice o revierto lo que hice. Entonces aquí es lo que tenemos, lo que llamamos commit, para decir sí, estoy de acuerdo con lo que hice, y el rollback. Que aquí hay un meme muy famoso que es como cuando se echan toda la base de datos y normalmente, hacerle rollback. Y después te dicen easy truncate de la tabla, que ahí ya no le puedes hacer rollback, sino que ahí ya te echaste toda la base de datos. Entonces, los commits es como que yo hago los inserts y digo, sí, estoy de acuerdo con estos inserts, y ahí sí, ya están fijos. Y el rollback es, fíjate que este insert lo hice mal, rollback, lo devuelvo, hago el insert correcto y hago commit. Esto lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos DML. Y por último, veamos lo que es SQL Server. Como ya sabemos, es una gestión de base de datos relacional. Y está desarrollado por Microsoft también, al igual que Oracle. Lo que pasó fue que SQL Server empezó por aparte, Oracle vio, o Microsoft vio que era competencia fija, compró SQL Server y pues ahí, monopolio. Entonces, se utiliza para aplicaciones empresariales, sitio web, sistema de análisis de datos. Y algunas de sus características son: el motor de base de datos es potente, es rápido. El lenguaje de SQL, sí estamos hablando que usa SQL, pero usa Transact SQL, que básicamente es SQL mejorado, más rápido, más optimizado, digamos, entonces es lo mismo. Tiene seguridad avanzada, alta disponibilidad, compatibilidad con la nube. Hay algo que se llama Azure, que es lo que podemos usar en la nube, y herramientas de administración, como es el que estoy usando aquí, SSMS. Entonces, eso es básicamente lo de hoy. Ya mañana ya vamos a empezar a ver, voy a traer este modelo relacional un poquito más complejo para que vayamos haciendo el DDL. Vamos a crear create table alumno, le vamos a decir cuáles son las llaves primarias, cuáles son las llaves foráneas, etcétera. Cuál es el tipo de dato. Esto es lo que vamos a hacer mañana. Ya vamos a lo práctico, o sea, la parte divertida. Entonces, les recuerdo que para hoy está la tarea. Tienen hasta las 11:59 de la noche para subirla. En sí, si no la han hecho y les gustaría ya incluir los tipos de datos, perfectos. Si no, está bien. Es hasta lo que vimos la semana pasada. Como la semana pasada también íbamos a ver los tipos de datos, pero como no se pudo. Entonces, no hay problema si no lo suben con los tipos de datos. Todo perfecto. Si tienen dudas, avísenme. Y creo que eso sería todo por hoy. ¿Queda todo claro? Si es así, ya los despido por hoy. Tengan buen día. Gracias, buen día.